Hola, muy buenos días, tardes, noches a la hora que nos estés escuchando. Yo soy José María García Luján y hoy traemos para ti un evangelio, o más bien Jesús nos acerca un evangelio que es para renovar nuestro espíritu misionero, nuestro espíritu de discípulos y misioneros de Cristo, así como nos lo dice la iglesia en la conferencia episcopal de Latinoamérica y el Caribe del 2007, ¿no? Todos llamados a ser discípulos y misioneros de Jesús. Y hoy el Evangelio de Marcos 7, que es el Evangelio del día de hoy, domingo, Marcos 7, del versículo 31 al 37, que nos habla Jesús de la curación de un sordo mudo. O sea, que nos quiere dar Jesús hoy oídos que escuchen y boca que pronuncie, que hable su palabra. Qué bonito. Hoy es una lectura y un evangelio que nos va a caer, como nos decía antier un compañero, un misionero en un programa de radio, ¿no? Nos decía, nos cae como anillo al dedo. Francisco, saludos. Bueno, nos cae como anillo al dedo. Yo coincido con esto. Es un evangelio que nos está hablando directamente a nosotros, aquellos que el Señor nos da ese espíritu misionero. Toda la iglesia, en realidad es toda la iglesia. Y que concuerda con el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes? En Isaías 50, versículo 4, dice, déjenles hago lectura, antes de hacer lectura del Evangelio, les quiero hacer lectura de Isaías, ahí para tenerlo bien claro que desde antiguo ya los profetas lo anunciaban, que iba a venir el Señor para abrirnos el oído y la boca para pronunciar palabra. Y dice, mi Señor me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me despierta al oído, para que escuche como un discípulo. Él me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás. Esa es una actitud que el Señor nos pide hoy. No echarnos para atrás. Darle a Jesús la oportunidad de que Él haga el milagro hoy, ¿sí? Hoy domingo. Bueno, vamos a hacer el comentario de la lectura del Evangelio para cuando vayamos hoy a misa, al Evangelio, ya vayamos nosotros preparados para recibir el mensaje profundo que hoy el Señor nos quiere dar. Vamos a hacer lectura del Evangelio de Marcos 7, capítulo 31 al 37. Dice, después salió de la región de Tiro, pasó de nuevo por Sidón y se dirigió al lago de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. Le llevaron un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que impusiera las manos sobre él. Lo tomó, lo apartó de la gente y a solas le metió los dedos en los oídos. Después le tocó la lengua con saliva, levantó la vista al cielo, suspiró y le dijo, Éfeta, que significa ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba normalmente. Les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo pregonaba. Llenos de asombro comentaban, todo lo ha hecho muy bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ahora empecemos a desmenuzar el Evangelio. Vamos a pasar palabra por palabra, frase por frase, para ir viendo el mensaje que Jesús nos quiere dar. Vamos profundizando el mensaje y verlo con novedad. Bueno, primero vamos a fijarnos por dónde va Jesús. Va por la región de Tiro. Dice que pasó por Sidón y se dirigió al lago de Galilea atravesando la región de la Decápolis.
Bueno, todo esto son pueblos que están fuera del pueblo judío, son pueblos gentiles, pueblos gentiles. Tiro, Sidón, la Decápolis eran unos pueblos asociados allí bueno, se refiere a 10 pueblos, Deca es 10 y Polis es ciudad, ¿no? De la Decápolis. Son 10 pueblos que se han asociado allí como para cuidarse entre ellos, ¿no? Así se conocía anteriormente la Decápolis. Bueno, entonces ahí va caminando Jesús, va caminando Jesús, pero en el Evangelio no dice para dónde van, cuál es su destino. Interesante, esto es interesante porque en momentos nosotros nos ponemos en camino, ¿verdad? Sin tener que elaborar hacia dónde. Lo único que sabemos es que el Señor nos envió como misioneros. Yo recordaba hoy un libro de los primeros que leí de la vida de santos. Este libro se llama El Oriente en Llamas, ya hace muchos años lo leí. Bueno, es la vida de San Francisco Javier. ¿Recuerdan quién es San Francisco Javier? ¿Sí? Es el discípulo de San Ignacio de Loyola. Bueno, grandes santos, grandes vidas, modelos de seguir todos los cristianos, ¿no? Bueno, Francisco Javier en un momento se va a evangelizar al Japón, ¿verdad? Cuando va al Japón, va en el barco y va pensando y dice, tengo que llegar con el rey. Si yo gano al rey para Cristo, he ganado a todo el pueblo. Allí va él pensando, ¿no? Entonces resulta que cuando llega se dirige al castillo y oh sorpresa, el castillo está en ruinas, ¿eh? Hay un desastre en ese tiempo en Japón y está en ruinas. Entonces allí se presenta ante el castillo y tiene un desánimo tan grande que pierde el sentido de la misión y le dice al Señor, Señor, ¿para qué me has enviado para acá? Y se devuelve triste, pero cuando se devuelve, que ya va camino otra vez para atrás, llega a un terreno muy desértico y ve a un niño que está abandonado, un bebé ahí llorando en una canastita y ve que no hay nadie y se acerca al niño y ve que el niño ya está muy enfermito, muy grave y lo bautiza. En el momento que lo bautiza, el niño fallece. Fíjense, en ese momento a Francisco Javier le dio tanta alegría y tanto consuelo que se dio cuenta que había llegado a tiempo a ese niño para abrirle las puertas del cielo, ¿no? Bueno, ¿qué les quiero yo decir con esto? De que en muchos momentos en la misión a veces no sabemos qué es lo que Dios nos tiene preparado, por qué quiere que el Señor nos encontremos con tal persona, ¿verdad? Con la otra, ¿verdad? Y resulta que Dios tiene un plan de salvación, ¿verdad? Con nuestro espíritu misionero. Y eso le pasó a Francisco Javier. Él no sabía para qué iba a ir a Japón, pero cuando vio que el niño necesitaba del bautismo, entonces allí se dio cuenta para qué el Señor lo había enviado ahí. Igual aquí, ¿no? Jesús va con sus discípulos, no sabemos hacia dónde se dirigen, lo que sí sabemos es que allí Jesús está acercando el reino de Dios a esos pueblos y les está abriendo la puerta del reino de Dios, haciendo los milagros. Porque más adelante, ¿qué es lo que dice? Dice, le llevaron un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que impusiera las manos sobre él. Bueno, esto a mí me lleva también al sentido de la iglesia. La iglesia estamos llamados a llevar a las personas a Dios. El sordomudo no llega por sí solo a Jesús, lo llevan los demás. Y esta es una iglesia misionera, una iglesia que se pone en camino para llevar a todo mundo, a todas las personas, a llevarlos, a acercarlos a Jesús. Aquellas personas que no les sale palabra de Dios, porque no han escuchado la palabra de Dios. Bueno, pues esas personas nosotros estamos llamados a llevarlas a Jesús para que les abra el oído y la boca de discípulos y misioneros, ¿vale? Por eso es lo importante de que la iglesia nos pongamos en camino para llegar a ser misioneros y discípulos, ¿no? Dice, lo tomó, cuando lo llevaron los demás al sordomudo, dice que Jesús
lo tomó, lo apartó de la gente y a solas le metió los dedos en los oídos. Después le tocó la lengua con saliva, levantó la vista al cielo y suspiró y le dijo, Éfeta, ábrete, ábrete. Bien, bueno, fíjense las acciones de Jesús al hacer el milagro. Hay muchos detalles que nosotros necesitamos contemplar. Jesús al hacer el milagro no se pone a hacer show o así como que muchas veces nosotros quisiéramos ver cosas extraordinarias, ¿no? Jesús primero ve al sordomudo. Yo siempre que veo los encuentros que Jesús tiene con cada persona en el Evangelio, yo veo a Jesús mirándolos con mucho cariño, con mucho cariño. ¿Por qué yo lo veo así? Porque cuando yo me encontré con Jesús, yo supe ver la mirada de cariño que Jesús tenía hacia mi vida. Es una mirada de cariño que solamente lo puede expresar aquel que lo ha vivido. Y esta expresión y esta mirada de cariño de Jesús hacia las personas se ve en el Evangelio. Tanto cariño Jesús le tomó a este hombre, a esta persona, que lo apartó y le dijo, vente, vamos a solas, vamos a solas. Este momento es tan importante contigo que te quiero dar un espacio para ti, a solas, a solas. Y esos son los espacios que Jesús nos quiere dar a cada uno. Tener un momento de oración, de diálogo con el Señor, a solas. Una intimidad, esa intimidad que todos llevamos por dentro, que hay muchas cosas que nosotros guardamos en el corazón, ¿verdad? Que hay muchos momentos que uno quisiera expresar aquello que llevas y que dices, pero no lo puedo expresar a cualquier persona. Esto que llevo aquí es tan sagrado para mí que yo no lo puedo como tirar, ¿verdad? No, o sea, yo necesito a alguien de confianza. Y uno necesita muchas veces un confidente a quien depositarle aquello tan sagrado que llevas en el corazón. Y Jesús se acerca contigo y te dice, vamos a platicar, confíame, aquello que te ha hecho apartarte de la sociedad. Fíjense, un sordo, ¿qué pasa con un sordo? Un sordo muchas veces no tiene la facilidad de convivir con los demás, no la tiene, porque ve que los demás estamos platicando, y él, o sea, mejor se aparta porque no escucha, de pronto hasta tiene la sospecha de que pueden estar hablando de él, y él sin darse cuenta, y son personas que se apartan, ¿no? Dice Jesús, platícame, cuáles son los motivos, ¿verdad?, de que muchas veces te apartas de la gente, de tus hermanos, de tus amigos, de tus amistades, porque en muchos momentos no eres capaz ni de convivir con los vecinos, porque en muchos momentos no eres capaz ni de acercarte a la oración, a convivir conmigo. Yo estoy aquí cerca, confíame. Bueno, pues así se acerca Jesús, con nosotros, con cada uno de nosotros, así como se acercó con el sordomudo. ¿Y qué platica? ¿Qué platica Jesús con el sordomudo? No lo sabemos porque es el momento de intimidad de Jesús con el sordomudo. ¿Qué es lo que tú platicas con Jesús en oración a solas? Pues muchas veces no nos toca saberlo, porque es la intimidad que tú tienes con Jesús. Ya después Jesús te dará palabras para compartir, pero hay momentos y palabras y sentimientos y experiencias que solamente tú con Jesús. Bien, pues esta es el encuentro favorable que tiene Jesús con el sordomudo. Le dice que toca con sus dedos los oídos y que con saliva le toca la lengua. Fíjense, algo característico de Jesús, ¿verdad?, es que Él, cuando quiere hacer un milagro, Él lo hace a su forma. Él lo hace, dice que llegan los demás y que le dicen, imponle las manos.
Eso de la imposición de las manos pues era muy característico de Jesús, así sanaba. Y la gente le decía, ándale, y casi casi yo me imagino que le agarraban la mano a Jesús como diciendo, ponle la mano. Y Jesús, ustedes no me van a decir cómo. O sea, yo sé cómo tratarlo. Y yo sé cómo le voy a quitar la traba de la lengua y cómo le voy a abrir esos oídos, ¿verdad? Taponados que trae. Bueno, pues Jesús así, ¿no? Nosotros no podemos decirle a Jesús cómo hacer las cosas. Él ya sabe, Él ya sabe. En muchos momentos nosotros le pedimos que solucione nuestros problemas y le queremos dar hasta instrucciones a Jesús, ¿verdad? Jesús, ayúdame, esto ya es mucho, por favor, para estos problemas, que mi esposo se le quite ese genio, que a mí quítame lo histérico, o esa enfermedad que ya nos tiene cansados, ya por favor Señor, quítalo, desaparece esta enfermedad que nos agobia. Bueno, y Jesús dice, tranquilos, espérense, ustedes no me van a decir cómo hacer el milagro, yo sé cómo lo voy a hacer. Y a nosotros nos toca contemplar y admirar los acontecimientos y admirar a Jesús, la acción de Dios, ¿no? En este momento, ¿qué es lo que hace Jesús con el sordo? Miren, a mí se me hace tan bonito los detalles que Jesús tiene. Dice que le acerca la saliva y con la misma saliva lo cura. Y yo me acuerdo, yo de niño conocí a un hombre que no podía hablar y él quería esforzarse por hacerse entender con los demás y como que balbuceaba, sacaba sonidos y entre sacar sonidos él como que tiraba un poco de saliva, ¿verdad? Se le venía la saliva y de pronto no lo veía y yo me veía a Jesús, yo lo veía haciéndose como el sordomudo, ¿verdad? O sea, sacando saliva como diciendo, quiero que te des cuenta que yo te comprendo. Y es que así es Jesús, así es Dios. Dios que se hace de carne y sangre, como hombre humano, se hace a nosotros. Y cuando llega el sordomudo, se hace a él. Y de hacerse como él, así pobre, también así con la misma, yo me imagino que hasta ni pronuncia bien palabras Jesús, ¿verdad? Como haciéndose a él. Y que el sordomudo tenga la confianza. Bueno, pues así lo cura Jesús al sordomudo, haciéndose como él, pobre. Bueno, entonces son momentos de contemplar a Jesús, la forma como Jesús llega a hacerle el milagro, ¿no? Cuando dice, Éfeta, ábrete, ¿no? Yo creo que fue una fuerte voz de Jesús, ¿no? Éfeta, ábrete, como ordenando al cuerpo, dice, yo tengo poder, ¿verdad? De que la naturaleza me obedezca. Y yo creo que toda la gente que estaba allá escuchó, ¿verdad? Éfeta. Y yo me imagino, pero ¿cómo le dices? Si no te escucha, ¿cómo vas a decir? Como una vez le pasó a un misionero, ¿no? Que estábamos en un retiro, en un encuentro, y este misionero traía la guitarra, dice, bueno, después de la plática que hemos tenido, la predicación, cierren sus ojos y vamos a cantar una canción. Y ahí todo el grupo que estaba en el retiro, pues cerrando los ojos. Y luego dice, ahora abramos el libro de los cantos y abrámoslo en la canción número 45. Y todos pues a risa y risa porque primero les dijo que cerraran los ojos para estar en oración, después dice, abran el libro en la página 45. Todos a risa y risa, dice, pero ¿cómo vamos a abrir el libro si tenemos los ojos cerrados? Y todo allá a risa y risa, ¿no? Y yo me imagino así a la gente diciendo, pero ¿cómo le estás diciendo si no te escucha? Y Jesús, sin hacer caso, le dice, ábrete. Y dice que en ese momento se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua. ¡Oh, milagro! Ahí está el milagro de Jesús. Hoy, en este día, Jesús quiere abrirte esos oídos y quiere abrirte la lengua, que se te vaya la traba de la lengua para que puedas pronunciar la palabra del Señor. Porque hoy nuevamente yo quiero recordarte lo que siempre te quiero recordar. Que allí donde tú tienes tu tesoro, allí está también tu corazón.
Y si tú escuchas la palabra del Señor como discípulo, tu tesoro va a ser la palabra del Señor. Yo se los digo con todo corazón y toda sinceridad. Miren, ¿cuál es mi tesoro? Mi tesoro es la palabra del Señor. Cada día, cada mañana, allí incluso mi esposa y yo acostumbramos a tener la Biblia en el buró, allá al lado de donde dormimos, ¿no? Yo tengo mi almohada y allá a unos centímetros está mi Biblia. Es un signo que yo le digo al Señor, Señor, porque yo quiero que la palabra del Señor, que tu palabra sea mi tesoro. No quiero otro tesoro. Y allí quiero que mi corazón esté en el tesoro de la palabra del Señor. Y por eso cuando tú escuchas la palabra del Señor y lo haces tesoro en tu corazón, dice, lo que abunda en el corazón es lo que hablará la boca, es lo que pronunciará tu cuerpo, lo que expresará toda tu alma, tu ser, y tu boca expresará palabra del Señor. Qué bonito, ese es el milagro que el Señor quiere hacer a toda la iglesia. Conferencia Episcopal de Aparecida de Latinoamérica y el Caribe 2007. La iglesia llamados a ser misioneros, discípulos y misioneros de Cristo. Entonces, dice, ¿por qué? Porque es importante en este tiempo, en el mundo, ponernos de pie y llegar a ser misioneros y discípulos. Dice, porque la alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio. La alegría del discípulo es el antídoto. Ahora que hablamos de los antídotos, de las vacunas y de enfermedades, pues esas enfermedades del corazón, del alma, los miedos al futuro, los agobios que tenemos por tanta violencia, y que no sabemos hacia dónde se va a dirigir el mundo, dónde el hombre quiere dirigir el mundo. Bueno, pues el Señor dice, el discípulo está llamado a hablar, a pronunciar palabra, y mostrar el plan de Dios. De que todos nos amemos como hermanos. Ese es el plan de Dios, crear el reino aquí en la tierra. Bueno, entonces, pues esto es lo que Jesús hace, ¿no? Este milagro lo hizo con este sordomudo y este milagro lo quiere hacer con todos los sordomudos que todavía hay en la iglesia. El otro día platicábamos, y ya con esto terminamos, el otro día platicábamos con un joven, estábamos allí cenando, y yo lo conocí en esa cena, y estábamos platicando, un amigo mío que estuvimos en la radio el jueves pasado, bueno, pues estaba platicándole la experiencia de la radio, la predicación y todo. Entonces dice, no, que estuve también predicando, y el muchacho era el sobrino de él. Y este muchacho dice, mira. Y yo le digo, oye, ¿tú no has tenido algún retiro, un encuentro con Jesús? Dice, sí. Y le digo, ¿de verdad ya has tenido un retiro, un encuentro? ¿Cómo te fue? Dice, no, pues pues bien padre. Dice, me encontré allí con Jesús. ¿De verdad tienes experiencia de Jesús cercana? Sí. ¿Te gustaría un día ir a la radio, hablarle allá a todo el mundo de la alegría que te dio el encuentro con Jesús? Y él me dice, sí me gustaría. Fíjense, momentos de tanto gozo que Jesús se saborea, que dice, yo así te necesito, también de carne y hueso, que llegues a las personas, ¿verdad? Así como son, igual que tú, ¿verdad? Que en un momento tú no conocías al Señor, a Dios, te encuentras con Dios y tú dices, esto lo quiero anunciar a los demás. Y este joven, así, ¿no? Yo le decía, mira, para evangelizar a tantos jóvenes, el mejor método es que un joven le evangelice. Tú vas a hacer mucho bien cuando llegues al programa de la radio, porque allí ese programa lo escuchan muchísima gente. Entonces él le empezó a ilusionar, ¿no? Bueno, esos son los milagros que el Señor quiere hacer, que darte oído, discípulo, y que se te suelte la traba, la de la lengua, ¿no? Bueno, entonces a partir de allí Jesús nos invita, ¿no? Decía Jaime Bonet, dice, el mejor medio y el mejor método para evangelizar a los demás, dice, es el misionero y discípulo convencido y enamorado de la palabra de Cristo. Ese es el mejor método, la predicación viva que llega a través del discípulo y del misionero para convertir corazones.
pues que en este domingo así escuchemos la palabra del Señor, la palabra viva que llegue a nuestros oídos y que ilusionemos, que esa palabra pase por nuestra boca y llegue a los corazones que la están esperando. Que tengan un feliz día.